por estar en este horario. Desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino, también saliendo a través de la radio de la Predicadora. Saludamos a los hermanos de la radio de la Predicadora. Y agradecido al Señor por estar compartiendo la palabra con ustedes, junto con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Gracias, Jesús. Y bueno, saludo a la congregación, saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, recién estuvo haciendo la primera hora del programa. El Señor bendiga su vida. Y como decía el pastor, ayer tuvimos el aniversario de la iglesia, muy linda reunión tuvimos, y bueno, comunión con los hermanos. Así que bueno, que el Señor bendiga la vida de todos ustedes, hermanos. Les recordamos que nosotros tenemos reuniones presenciales los días martes a las 19 horas. Ahora tenemos a las 19 horas por el tema del verano. Podemos hacer las reuniones un poquito más tarde, así que los esperamos en la calle Colastiné 8066, entre Escribano y Fragueiro, aquí en el kilómetro 41700. Si usted se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo al 15 54 13 09 99. Y también, como el pastor anunciaba, las reuniones presenciales en la iglesia central son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 9 de la mañana, en la calle José Hernández 384, entre Almeida y Cetino. Así que usted pueda estar visitándonos, hermano. Usted que está quedado también pueda visitarnos, pueda afirmarse. Y bueno, que el Señor bendiga su vida para la formación de la iglesia local, tanto en Casanova como en este lugar en Virrey del Pino, amados hermanos. Estamos muy contentos por la reunión que tuvimos ayer. Y bueno, también queremos saludar a nuestro hermano Antonio Villarreal, evangelista de la iglesia. La verdad que nos puso muy contentos verlo al hermano ayer. Y bueno, que el Señor bendiga su vida, su familia y a cada hermano de la congregación, hermano. Vamos a hacer una oración en esta mañana y vamos a ir a la palabra del Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día de vida. Gracias por la noche de descanso, porque tú nos guardas y nos proteges, porque tú estás con nosotros, Señor, porque tú nos guías, Señor, cada día por tu mano poderosa, por tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos en esta mañana que tú nos asistas para poder, Señor, llevar a cabo este programa, para poder, Señor, dar a conocer tu palabra, Señor, y así que los hermanos puedan ser iluminados, Señor, en esta gracia. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Gracias le damos al Señor. Y la verdad que todavía estamos maravillados con el tema que estuvimos tocando el programa pasado en cuanto al ministerio de la reconciliación. Es hermoso saber que Dios nos dio ese ministerio de poder reconciliar, ¿no? De poder reconciliar con Dios a los hombres. Habíamos leído que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora Dios está en nosotros, en su cuerpo, la iglesia, reconciliando a los hombres con Dios. Y hoy queríamos compartir con ustedes ahí en el libro de Primera de Timoteo acerca no del ministerio, sino del misterio de la piedad. La piedad es un misterio muy grande que para muchos se ha sido revelado, pero hay muchos que todavía no fueron revelados en el misterio de la piedad. No digo que nosotros le vamos a traer la revelación, porque la revelación la trae el Espíritu Santo. Nosotros le compartimos el conocimiento en cuanto a la palabra de Dios. Y ahí en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 14, vamos a leer en el nombre del Señor. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjese qué maravilloso. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, su hijo amado, su fiel colaborador, y le dice que si tarda, dice, él tiene que saber cómo conducirse en la casa de Dios, en la iglesia. Cómo tiene que conducirse, cómo él tiene que dar a conocer a Cristo a través de su vida. Y le hace saber que la iglesia es de Dios, ¿vio? Porque dice la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, ¿vio? Dios es Dios de vida, porque Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿vio? Es columna, sostiene la verdad y une la verdad, porque ese es el baluarte. El baluarte es el ángulo donde se unen dos paredes o dos edificaciones. Ese es el baluarte. Entonces dice, es columna y baluarte de la verdad, la iglesia.
Entonces nosotros cuando miramos a la iglesia manifestando la justicia de Dios, manifestando la gracia de Dios, entonces vemos verdaderamente esta iglesia es columna y baluarte de la verdad, porque no solamente es que predica la verdad, sino que es conocida la verdad a través del andar de los hermanos en la iglesia. Es dada a conocer la verdad a través de la conducta de los hermanos de la iglesia. Alabado sea su nombre. Entonces vemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y entonces en el versículo 16 dice, indiscutiblemente, sin contradicción alguna, dice en otras versiones, grande es el misterio de la piedad. ¿Vio? La piedad es un misterio y tiene que ser dado a conocer. Tiene que ser dado a conocer. Ahora, ¿cuál es el misterio de la piedad? El misterio de la piedad dice, Dios fue manifestado en carne. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Dios fue manifestado en carne. Pero eso ya lo sabemos, hermano. Sí, pero ¿usted entiende lo que es eso? ¿Que Dios fue manifestado en carne? Dios, aquel que fue el creador del universo, aquel que dijo que sea la luz y la luz fue, aquel que dio la orden y el mundo se creó, aquel que puso el espíritu en el hombre, aquel que formó al hombre del polvo de la tierra, dice Dios fue manifestado en carne. Alabado sea su nombre. ¿Y dónde podemos ver eso? Aleluya, gloria a Dios. Dice que Dios fue manifestado en carne. Y ahí vamos a leer ahí en Juan capítulo 1, versículo 14. Vamos a leer para ver un poquito ahí que Dios fue manifestado en carne. Y este es el misterio que nosotros como iglesia tenemos que dar a conocer. Porque el mundo no lo conoce. El mundo no lo conoce. El mundo sabe que vino un hombre hace 2000 años atrás y que murió en la cruz para salvarlo del pecado, para cargar el pecado. Pero hasta ahí nomás llega el conocimiento limitado del mundo. Pero el mundo no conoce que Cristo no solamente que vino a quitar el pecado del mundo, sino que vino a ocupar nuestro lugar, su lugar y mi lugar. Cristo vino a cargar el pecado de todos nosotros sobre sí, llevarlo a la cruz, crucificarlo, sepultarlo y nunca más traerlo a la escena de este mundo, al pecado, sino destronar el pecado del lugar donde se encontraba. Y ahí vamos a leer en Juan capítulo 1 versículo 14. Alabado sea su nombre. En el versículo 1 podemos leer primero. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Vio? El verbo era Dios. Alabado sea su nombre. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo, aquel verbo fue hecho carne. Y ahí nosotros empezamos a entender un poco lo que es el misterio de la piedad. Aquel verbo, aquel ser superior, aquel ser supremo que dio la palabra y el mundo fue hecho y el universo fueron creados por medio de su palabra, dice, aquel fue hecho carne. Amén, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Dios se hizo carne, Dios se hizo carne. Amén. Alabado sea su nombre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios habitó entre nosotros, sí, Dios habitó entre nosotros. En un cuerpo humano semejante al suyo y semejante al mío. ¿Por qué decimos que es semejante y no igual? Porque en el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo no había pecado. Por cuanto Él no nació de una relación como nacemos todos nosotros, sino que Él fue producto de una relación entre el Espíritu Santo, del Espíritu Santo. María fue engendrada por el Espíritu Santo y entonces se engendró en ella nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces ese nacimiento, esa gestación en María fue sin pecado. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. ¿Vio? Y entonces dice acá la palabra del Señor, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Vio? Lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos que Dios se hizo carne. ¿Vio? Alabado sea su nombre, como leíamos ahí en Primera de Timoteo, y Dios fue manifestado en carne. ¿Vio? Se manifestó en carne, se dio a conocer en carne. Alabado sea su nombre. Y entonces dice,
Podemos leer ahí también en 2 Corintios 5:19 que leímos el programa pasado también. Alabado sea su nombre. Cómo Dios se manifestó en carne. 2 Corintios 5:19. Y que Dios dice, estaba en Cristo. ¿Vio? Dios estaba en Cristo. Dios se hizo carne. Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y también vimos que la palabra, lo que nos encargó a nosotros, también vimos que es el ministerio de la reconciliación, ahí en el versículo 18, vamos a leer. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. Dios se hizo carne. Aleluya, gloria a Dios. Dios se hizo carne, hermano. Dios se hizo carne, amigo, amiga. ¿Y eso para qué? Para que hoy nosotros podamos entender que Dios sabe, Dios experimentó el padecimiento, el sufrimiento que nosotros tenemos por ser cristianos. Dios lo experimentó. ¿Por qué? Porque Él se hizo carne. Él padeció la angustia, Él padeció el desprecio, Él padeció muchas cosas. Y eso podemos leer también ahí en Filipenses, capítulo 2. Alabado sea su nombre. En el capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 hasta el 8. Alabado sea su nombre. Fíjese qué maravilloso. Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. Les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias al Señor por este hermoso día de vida que nos da. Que podemos levantarnos en salud, hermanos. Que podemos tener un lugar donde vivir, donde estar. Que el Señor nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice Filipenses 2, 5 hasta el 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Dios fue manifestado en carne. ¿Y de qué manera? Y ahí como leía mi esposa, ¿vio? Él, dice, siendo en forma de Dios, no estimó, no se aferró a eso. No se aferró, sino que dice que se humilló, dice. Se humilló, haciéndose obediente, dice, no se aferró a eso, al ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su deidad, ¿vio? Para poder tomar un cuerpo humano y venir a este mundo. Se despojó de su gloria para poder tomar un cuerpo humano y venir a padecer por el pecador. Alabado sea su nombre. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿vio? Y ahí nosotros podemos entender lo que hablábamos al principio. Hecho semejante, no igual. No igual. ¿Por qué no era igual? Porque él no había nacido del pecado, sino que él fue engendrado por el Espíritu Santo. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya, gloria a Dios. Entonces nosotros vemos que Dios fue manifestado en carne. Dios se dio a conocer al hombre. Ya no se dio a conocer, como dice ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, que Él se dio a conocer a través de la creación. No, ahora se dio a conocer a través de un vaso de barro, o a través de un cuerpo de carne. Él se dio a conocer. Ahora la gente podía verlo. Como dice, creo que ahí en primera de Juan, que donde el mismo Juan escribe y dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, dice, tocante al verbo de la vida, dice. Alabado sea su nombre. Vamos a buscar ahí. Aleluya, gloria a Dios. En el 1:1 de primera de Juan.
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Amén, Señor. Ellos testificaban, anunciaban y testificaban lo que habían visto y oído, lo que palparon en sus manos. ¿Y qué palparon? Y palparon al Señor Jesucristo, donde Dios estaba. Dios estaba en Cristo. Porque dice, porque la vida fue manifestada, ¿no? Y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Estaba ya con el Padre. ¿Dónde estaba? En el principio. ¿Cuándo estaba? Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La vida estaba ya con el Padre, pero ahora se hizo carne la vida. Ahora se hizo carne. Dios se hizo carne en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Como dice ahí en Juan 1:14 que ya leímos, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, leímos ahí. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, y eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces ahora podemos entender lo que el apóstol Pablo le escribe ahí a Timoteo y le hace saber. Grande es el misterio de la piedad. ¿Vio? Hay una magnitud que nuestra mente humana no puede captar en este misterio, que le vuelvo a decir, para muchos de nosotros ya dejó de ser un misterio, ¿vio? Aunque hay cosas que todavía nos siguen sorprendiendo, de que Dios se hizo carne. Dios se hizo carne, vino en un cuerpo humano a este mundo, ¿vio? Y manifestó su poder y su deidad. Alabado sea su nombre. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Quién puede discutir que Dios se hizo carne? ¿Quién puede discutir? Alabado sea su nombre. Dios se hizo carne. ¿Y dónde dice eso? La palabra de Dios dice. Y Dios dice. ¿Y qué dice la palabra acerca de lo que Dios dice? Sea Dios verá y todo hombre mentiroso. ¿Vio? Entonces dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Después dice que fue justificado en el Espíritu. ¿Vio? Y entonces vemos que el primero que fue justificado fue nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Él fue justificado en el Espíritu, ¿vio? Porque Él murió por nuestros pecados. Él murió por tus pecados y mi pecado, ¿vio? Y Él fue a la cruz y pagó el precio. Y entonces ahora cuando pagó el precio, entonces alcanzó la justicia. ¿Vio? Ahora ya Dios ya no lo puede juzgar a Él como pecador. La ley ya no lo puede juzgar como pecador, porque Él satisfizo la justicia de la ley. ¿Vio? Él la satisfizo. Entonces dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Y entonces podemos leer ahí que Él fue justificado en el Espíritu, ahí en Romanos capítulo 6, versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén, gloria a Dios. ¿Y por qué decimos que Cristo fue justificado? Porque murió. Él murió al pecado. Él pudiendo haber ofrecido, ¿vio? Porque Él estaba en un cuerpo humano como el nuestro. Él pudiendo haber ofrecido su cuerpo como instrumento para servir en la injusticia y en la iniquidad, Él se guardó para la voluntad de su Padre. Entonces fue justificado en el Espíritu. Y no solamente eso,
¿Vio? Dice que él fue justificado en el Espíritu y dice que él fue y predicó a los espíritus encarcelados para alcanzarle la justificación también. Alabado sea su nombre. Eso podemos leer ahí en 1 de Pedro 3, 18 al 20. Alabado sea el Señor. ¿3:18? 3:18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Qué maravilloso, hermano. Él fue justificado y fue y predicó a los espíritus. ¿Qué eran los espíritus encarcelados? Y son todos aquellos héroes de la fe que habla en el libro de Hebreo en el capítulo 11, que esperaban su redención en Cristo en el seno de Abraham. ¿Vio? Y él fue y predicó a los espíritus encarcelados y los trajo nuevamente, o los sacó de allí para llevarlos al paraíso con él. ¿Y qué les predicó? Que hubo alguien que vino y que pagó el precio, y que trajo la justificación de vida para el hombre, y que trajo y que abrió el camino nuevo y vivo por medio de su propia sangre. Él mismo lo hizo. ¿Vio? Como siempre decimos, no fue la sangre de un tercero, de un cordero, de un macho cabrío la que abrió el camino nuevo y vivo, sino que su propia sangre abrió el camino nuevo y vivo al Padre. Y esa fue la predicación que él fue y llevó a los espíritus encarcelados y los llevó nuevamente a ellos, y los llevó no nuevamente porque nunca estuvieron allá, sino que por medio de haberles predicado y haber abierto el camino, los llevó a la presencia del Padre. Como dice ahí en Efesios capítulo 4, alabado sea su nombre, en el capítulo 4, en el versículo 8 y 9. Y el 10 también podemos leer. 4, versículo 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Vio? Qué maravilloso, para llenarlo todo. Pero tuvo que descender primero. ¿A qué descendió? Fue a las partes más bajas de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Su cuerpo quedó en el sepulcro, pero su espíritu descendió a las partes más bajas de la tierra. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Y entonces ahí nosotros vemos que él fue a la parte más baja de la tierra para poder predicar esta redención hacia ellos. Y ahí vemos cómo se va abriendo nuestros ojos espirituales frente a este misterio, el misterio de la piedad. Qué maravilloso, hermano. Grande es el misterio de la piedad. Que Dios se hizo carne, que vino a este mundo, a morir por nosotros, que fue justificado en el Espíritu. Eso es maravilloso. Y todavía falta más. Todavía no hemos terminado. ¿Vio? Todavía no hemos terminado. Aleluya, gloria a su nombre. No sé si mi esposa quiere agregar algo ahí. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Y entonces dice que él fue justificado en el Espíritu. ¿Cómo fue que él fue justificado? Y bueno, dice que su cuerpo quedó en el sepulcro, pero su espíritu fue a las partes más bajas de la tierra, predicó a los espíritus encarcelados, pero no quedó allí. Después él fue levantado. Él fue levantado. ¿Cómo fue levantado? Con la vida del Padre. ¿Vio? Como leemos ahí en Efesios, donde dice que Dios usó la supereminente grandeza de su poder para levantar a Cristo de entre los muertos. Creo que es Efesios 1:18. Amén. Sí, 18 y 19. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros
los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso, alabado sea su nombre. Y eso da prueba de la calidad de hijo que el Señor tenía. Porque, ¿qué da prueba de la calidad? Que Él recibió la vida del Padre, la cual el Padre usó para levantarlo a Cristo de entre los muertos. Y esa vida resucitada es la que tenemos ahora. Amén, gloria a Dios, Gloria al ¿vio? Señor. Porque Él fue, su espíritu volvió al cuerpo y fue levantado del sepulcro, dice, ¿vio? Fue levantado del sepulcro. Y esa es la prueba, una prueba eternal de que Él recibió su calidad de hijo y su justificación. Alabado sea su nombre, aleluya, gloria a Dios. Y no solamente eso, sino como decía mi esposa, que Él al haber sido levantado entre los muertos también trajo la justificación a nosotros. Como dice ahí en Romanos 4:25. ¿Yo? Alabado sea su nombre. Yo espero que usted se esté gozando con esta palabra, hermano. Porque esto era un misterio, como decía el apóstol Pablo ahí en el libro de Efesios, misterio que en otras generaciones fue oculto, dice. Pero ahora ha sido revelado a sus santos profetas y apóstoles por el Espíritu, por la medio de la voluntad del Padre. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Que él oraba día y noche para que los ojos del entendimiento sean abiertos. Aleluya, gloria a Dios. Gracias al Señor. ¿Dijimos? Romanos 4:25. Sí. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fíjese qué maravilloso. Por eso Él no podía quedar en el sepulcro. Él no podía ir a las partes más bajas de la tierra y quedarse allí. Él tenía que resucitar. Tenía que resucitar para darle libertad a estos santos que esperaban en el Antiguo Testamento, pero también para traer la justificación de vida a nosotros. Alabado sea su nombre. Gracias le damos al Señor, ¿vio? Para traernos a nosotros la justificación de vida, pero no solamente a nosotros, porque cuando yo digo a nosotros, también lo estoy incluyendo a usted, que si usted cree en el Señor Jesucristo, usted también puede alcanzar la justificación de vida. Y si usted es un hermano que usted cree en el Señor Jesucristo, pero usted cree que no es merecedor de la justificación, déjeme decirle que no es por causa de merecer o no merecer. Porque no hay mérito que nos alcance a nosotros la justificación. El único mérito, como decía el pastor ayer en la cruz, ayer y antes de ayer en el culto, el único mérito lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Fue por mérito suyo que nosotros alcanzamos la justificación, la vida eterna, la salvación, el perdón de nuestros pecados. No por mérito nuestro, hermano. Alabado sea su nombre. Por merecer, ninguno merecíamos nada. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo más maravilloso, que sin merecerlo, Él aleluya, pagó por nosotros. Todos los méritos y toda la gloria es para Él. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Y entonces vemos aquí, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Fue justificado en el Espíritu. ¿Vio? Y después dice que fue visto de los ángeles. Y ahí podemos leer ahí en Hechos. ¿Vio? Porque dice que Él fue justificado en el Espíritu y fue visto de los ángeles, dice. Alabado sea su nombre. Y los ángeles son mensajeros. En Hechos capítulo 1, versículo 11. Los cuales también les dijeron. En el 10 podemos leer. En el 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Vio? Qué maravilloso, aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Y entonces dice que estos estaban allí en pie junto a los que estaban allí. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Vio? Los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué están allí contemplando algo como que si el Señor ya le había dado testimonio que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese, ¿vio? Y que también sea sepultado y que el tercer día iba a resucitar? Y ellos lo miraban como algo, ¿vio? Algo asombroso, pero el Señor ya le venía hablando de estos acontecimientos.
¿vio? Pero la más maravillosa que los ángeles, los mensajeros, el mensaje que ellos le dieron es que este mismo Jesús, así como le habéis visto ir, así le verás volver. Y esa es nuestra esperanza, verle venir al Señor. Por eso nosotros, como la esposa del Cordero, nosotros esperamos el día que suene la trompeta, porque ya hemos visto eso, que el mismo Señor con voz de ángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Alabado sea su nombre. Y entonces dice que Él fue visto de los ángeles. Aleluya, gloria a Dios. Y leímos ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 11. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Y ahí vamos a leer, a ver, en Apocalipsis 5. Tengo una concordancia allí, a ver qué dice ahí en Apocalipsis. Fíjese, y en el capítulo 5, versículo 11 dice: y miré aquí y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Vio? Y los ángeles le daban testimonio de él. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces dice: él fue visto de los ángeles. ¿Vio? Fue visto por ellos. Alabado sea su nombre. Gracias le damos al Señor. Y también podemos ver ahí en el mismo capítulo de Timoteo, capítulo 4, dice: fue manifestado en la carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles. Y ahí entramos nosotros. Ahí vino la gracia para con nosotros. Porque los israelitas, los judíos que no lo recibieron al Señor, ellos perdieron el privilegio de poder alcanzar la salvación por medio de aquel que Dios había enviado. Eso no quiere decir que Dios los haya desechado. Dice que por un tiempo los dejó. ¿Vio? Pero a eso nos dio la gracia a nosotros de que el plan de salvación viniese a los gentiles también. Alabado sea su nombre. Entonces dice que fue predicado a los gentiles. Aleluya, gloria a Dios. Y a ver, vamos a leer ahí en 1 Corintios 1:6. Dice en el versículo 4: gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Vio? Hemos sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia por medio de la gracia. ¿Qué es la gracia? El favor de Dios inmerecido para con el hombre. La gracia es Dios en Cristo dándose a conocer al mundo. ¿Vio? Y eso por causa de que, y por causa de que su pueblo le rechazó, entonces ahora él es predicado entre los gentiles. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Él es predicado a los gentiles. Por eso el apóstol Pablo dice: a mí Dios me envió a los gentiles. Alabado sea su nombre. Vio que él dice ahí en el libro de Hechos, cuando los israelitas le despreciaron a él, y entonces él dijo: desde ahora en adelante yo soy libre de la sangre de todos ustedes. Yo no voy a tener culpa de que ustedes no hayan querido recibir al Señor Jesucristo o recibir la gracia de Dios. Yo soy libre porque yo le di el conocimiento de la gracia, le di el conocimiento de que Dios se hizo carne, pero ustedes le despreciaron. Entonces ahora yo soy libre de la sangre de todos ustedes y desde ahora me iré a los gentiles, dijo el apóstol Pablo. ¿Vio? Entonces nosotros vemos que Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles. ¿Vio? Fue predicado a los gentiles. Y ahí entramos nosotros también. La gracia nos alcanzó a nosotros. Y la gracia le puede alcanzar a usted, amigo o amiga que nos escucha. La gracia le puede alcanzar a usted. ¿Cómo le alcanza la gracia a usted? Y de la misma manera que nos alcanzó a nosotros. Fíjese lo que dice ahí en Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9.
Alabado sea su nombre. Dice la palabra del Señor. 10, 8 y 9. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Alabado sea su nombre. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que Dios se hizo carne. Que Dios vino al mundo para morir por el pecador. Y entonces en el 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Alabado sea su nombre. Fíjese. Entonces por eso nosotros tenemos que mirar y tenemos que buscar entender por medio de la revelación del Espíritu Santo cuán gran magnitud tiene este misterio de la piedad. ¿Veo? Hay un misterio, como nos hablaba el pastor hace muchos años, que cuando él llegó al camino del Señor, él trataba de entender el misterio que estaba escondido atrás de la cruz. Él miraba la cruz, como muchos de nosotros, que venimos de la religiosidad, mirábamos la cruz y solamente nos decían a nosotros que hubo un hombre que murió por nosotros. ¿Veo? Pero no podíamos entender en su totalidad el misterio que había ahí encerrado en la cruz. No lo podíamos entender, porque no es dado al hombre entender, sino que es por medio de la revelación del Espíritu Santo poder entender el amor de Dios que fue manifestado a través de la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo. Poder conocer el amor de Dios que nos hizo a nosotros libres del pecado, del poder del pecado y de la culpa del pecado, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, fíjese, dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Es enorme el misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque nos hace entender a nosotros que Dios se manifestó en la carne para salvarnos a nosotros de la condenación, para salvarnos a nosotros del infierno, para rescatarnos a nosotros del poder del pecado. Alabado sea su nombre. Y entonces vimos que Cristo fue visto de los ángeles. Fue visto de los ángeles. Los ángeles lo vieron y dieron testimonio de él. Así como le habéis visto ir, así vendrá. También vemos que fue predicado a los gentiles. Y ahí en el mismo libro de Timoteo, creo que es en la segunda carta a Timoteo, Pablo le escribe, en la segunda carta, en el 1:11, fíjese, en el 8 podemos leer, le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, ¿vio?, sino conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, y del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Vio? Él fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Para qué? Para dar a conocer este misterio que estaba oculto, para predicar el nombre del Señor entre los gentiles. Por eso cuando el Señor le habló a Ananías y le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, dice, para llevar mi nombre entre los reyes y hasta lo último de la tierra. Alabado sea su nombre, para dar a conocer la voluntad de Dios a través de Jesucristo al hombre. Gracias le damos al Señor. Y entonces dice, fue predicado entre los gentiles y fue creído en el mundo. ¿Vio? Fue creído en el mundo. El Evangelio empezó a desparramarse y a extenderse por todo el mundo. Fíjese que el apóstol Pablo logró ganar por la gracia de Dios 3 continentes para el Señor con este mensaje de gracia. Y la gracia se empezó a extender. ¿Vio? Y el hombre empezó a conocer que él ya era salvo por medio de la fe en la obra de nuestro amado Señor Jesucristo y no por las obras humanas que él podía hacer. Y así la gracia empezó a correr y a correr. Pero después, bueno, se levantó la religiosidad y tantas cosas y aplacaron un poco la gracia. Pero este es el tiempo de nosotros. El tiempo en que nosotros tenemos que
dar a conocer la gracia de Dios, ya no solamente a través de nuestro hablar, sino a través de la vida que se va manifestando en nuestro cuerpo. ¿Yo? Y entonces dice que Él fue predicado a los gentiles, creído en el mundo. ¿Yo? Creído en el mundo. Ya empezaron a creer como aquellos que se encontraron, creo que fue con el apóstol Pedro, y le preguntaron, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Le dijo, ¿qué debo hacer? ¿Yo? ¿Qué debo hacer? Y así, cuando nosotros damos a conocer a Cristo a través de nuestras vidas, Cristo se da a conocer a través de nuestras vidas, las personas se van acercando y nos piden a nosotros que le hablemos del Señor y nos dicen, ¿y qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos? Y nosotros le damos la misma respuesta que ellos le dieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y pasará de muerte a vida. Alabado sea su nombre. Fíjese qué maravilloso que es este misterio que ha sido revelado. Ha sido creído en el mundo y ha sido recibido arriba en gloria. Y ese como leíamos ahí en el libro de Hechos en el capítulo 1. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Porque Él fue visto de los ángeles y fue recibido allí en el cielo. Fue recibido. Alabado sea su nombre. En el libro de Hechos, en el capítulo 1. Gracias le damos al Señor. En el 1, que leímos recién, en el 11, sí. Los cuales también les dijeron, varones y galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y en el 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Vio? Fue recibido arriba de gloria. Aleluya, gloria a Dios. Pero también como ellos mismos, como los ángeles le dijeron a los discípulos, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, dice, así como le viste ir, así también volverá. Entonces nosotros esperamos que el Señor regrese, esperamos el sonar de la trompeta para ir con Él al encuentro en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor, dice en el libro de Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, capítulo 5, creo que es. ¿Vio? Entonces, espero que usted se pueda gozar, hermano. Fíjese qué maravilloso este misterio de la piedad que ahora nos ha sido revelado a nosotros. ¿Vio? Fíjese, y porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con Él. Ya nadie nos va a poder separar del Señor. Y este es el misterio de la piedad, hermano. Este es el misterio que había estado oculto muchos años, que nos había imposibilitado a nosotros de conocer el amor de Dios, que excede a todo conocimiento. Y eso es lo más maravilloso que nosotros podemos entender, hermano, en este tiempo, ¿no? Y dar a conocer que Dios se manifestó en carne, que fue visto de los ángeles, que fue creído en el mundo y que fue recibido arriba en gloria. Alabado sea su nombre. Por eso, amados hermanos, le alentamos que usted pueda buscar por medio de la oración, en la comunión con el Espíritu Santo, busque entender, busque ser revelado en esta palabra. Y cuando nosotros alcancemos la revelación que viene por medio del Espíritu Santo, vamos a quedar pero fascinados con lo que el Señor Jesucristo obró por nosotros, lo que Dios obró en Cristo por nosotros, para llevarnos a nosotros a Dios. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Por eso, amados hermanos, le alentamos en esta hora que usted pueda, si usted está alejado de Dios, usted pueda reconciliarse con Dios. Y si usted que nos está escuchando por primera vez, que usted fue
quebrantado por esta palabra, si usted fue, por así decirlo, enamorado por el Señor por esta palabra, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, Dios se hizo carne, que usted pueda volverse a Dios, que usted pueda descubrir el amor de Dios que fue manifestado para con usted, ¿vio? Y cuando usted pueda ver el amor de Dios dándose a conocer a su vida, usted va a quedar de tal manera impactado que va a querer dar su vida por el Señor. Alabado sea su nombre. Por eso, amigo, amiga, le invitamos para que usted nos pueda visitar en las reuniones presenciales los días martes a las 19 horas en la calle Colastiné 8066 entre Escribano y Fragueiro en el kilómetro 41-700, y que usted pueda conocer más del amor de Dios, que usted pueda conocer la gracia de Dios para con su vida, así como nosotros la hemos conocido, como dijeron los apóstoles, la hemos conocido, la hemos visto y la hemos palpado con nuestras manos, y esto nosotros le estamos anunciando el día de hoy. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas. No sé si quería agregar algo. No, que veía, este es el misterio de la piedad, ¿no? ¿Y cuánto más hay para decir? No, en un solo programa y tan cortito, pero hay mucho más por decir, ¿no? Amén, gloria a Dios. Pero ya es como decía un hermano, ¿no? Dios nos muestra un poquito de luz y cuánta maravilla trae a nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Cuánto gozo trae a nuestra vida con un poquito que el Señor nos revele, ¿no? Y cuánto más hay para escudriñar la palabra. Amén, alabado sea su nombre. Ya algún día mi esposa se va a animar y va a dar a conocer toda la gracia que el Señor le da. Ella se intimida un poco frente a la cámara, pero el Señor le va a dar esa valentía para que ella pueda explayarse. Pero yo le doy gracias al Señor porque ella me acompaña, y bueno, cuando le doy un poco de oportunidad, porque a mí me gusta hablar mucho, ¿sí? Y cuando le doy un poco de oportunidad, me gozo con lo que el Señor le da a mi esposa. Así que bueno, amados hermanos, que ustedes puedan abrazar esta gracia y puedan amarla de tal manera como el Señor nos amó a nosotros, que puedan entregarse a ella para que ella pueda transformar su vida y pueda darle a conocer las riquezas inescrutables de la gloria del Señor. Que el Señor bendiga su vida, amados. Padre, estamos delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor. Gracias porque fuiste manifestado en carne, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos trajiste la justificación, la redención, la vida eterna a nosotros, Señor, que estábamos alejados, Señor, lejos de la ciudadanía de Dios. Señor, estábamos sumergidos en el pecado, pero tú nos diste vida juntamente con Cristo, Señor. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú traigas claridad por medio de tu Espíritu Santo para que los hermanos que nos han escuchado, las personas que nos han escuchado, puedan ser enriquecidos al igual que lo fuimos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos estaremos encontrando el día viernes a la 1 de la tarde, a las 13 horas. Señor bendiga.